Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos contentos de poder estar en esta noche y de poder transmitir todo aquello que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque todo lo que aprendemos en el Señor nos ayuda para bien. Y hoy, como en la semana pasada habíamos visto fe y habíamos dicho que íbamos a dar este martes, íbamos a dar esperanza, esa esperanza, ¿qué es lo que significa? Y estamos contentos porque la esperanza es lo que a nosotros nos mueve a estar delante del Señor y poder seguirle. Yo estaba leyendo cosas muy importantes y anoté aquí, porque si no anoto se pasa la hora, y estaba leyendo que esperanza, dice el Señor ahí en la palabra, dice que es la venida del Señor, no la muerte, es la esperanza buena ventura del cristiano, es la buena ventura, es aquello que el Señor nos ha dado para respaldar lo que Él es. Es descrito como la espera de algo que no se ve, pero que se ha sido prometido. O sea, aquello que no se ve. Nosotros no vemos a Jesucristo, no lo vemos, pero sí estamos esperándolo. Y vamos a leer el capítulo 4 de Tesalonicense. Vamos a leer el versículo 16. Vamos a leer desde el 13. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de lo que el Señor quería decir, de la venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procedemos a los que duermen, nos precedemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que estaba diciendo de lo que representa la esperanza. O sea que decíamos que el Señor, la venida del Señor es lo que simboliza en un cristiano, que nosotros somos hijos de Dios. Y que está también en Romanos 8, estaba leyendo también Romanos 8, versículo 24 y 25. Esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos estar mirando la palabra del Señor y podamos entender que lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está marcando en esto de la palabra, es aquello que nosotros estamos esperando en el Señor. Y qué importante es que la palabra nos marca cosas que nosotros no son imposibles de pensar en nuestra humanidad. O sea que Romanos 8, 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es lo que está diciendo lo que es la esperanza, la palabra de Dios. Y lo que nosotros también podemos estar mirando en la venida del Señor, la muerte es la esperanza bienaventurada del cristiano, o sea, su muerte. En Juan 1, 3, 23, yo voy a leer también otra porción. Hay cosas que no las podemos explicar mucho, porque justamente es lo que el Señor nos ha dejado escrito
para que nosotros podamos recapacitar y que el Espíritu Santo a nosotros nos revele qué es lo que quiere decir. Juan 3, 2, 1 dice, mirad, está hablando del Hijo de Dios, dice, mirad, el versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es, puro. Qué bueno que Dios nos aclara estas cosas, porque cuando nosotros hablamos de esperanza, no estamos hablando de la esperanza natural que nosotros tenemos como persona. Mire, yo estaba anotando la diferencia grande que hay entre lo que es esperanza. Hoy en día hay muchas doctrinas y muchas cosas que son muy espiritualistas, pero que son creencias humanas porque se van sin tener en cuenta a Dios. O sea, tiene dioses puestos, ¿no? Y estaba leyendo que dice que la confianza dice que es igual a la esperanza, ¿no? Con algunas cosas que estaba leyendo. Dice, la duda trae fracasos, o sea que a la duda. Pero ¿de quién te está hablando? Está hablando confiar en nosotros y no dudar y dar el paso derecho hacia la vida. Sin confianza no es vida. Si confiamos en nosotros, en abrir el camino que nosotros proclamamos abrir, confiar en personas y en lo que podemos y en las fuerzas, hay fuerzas creadoras, un bienestar mayor. Todas estas cosas hacen que nosotros nos vayamos de lo que el Señor nos ha centrado, de lo que significa la venida del Señor y manifestar también lo que hemos de desear, pero sabemos que cuando el Señor se manifiesta seremos y sabremos cómo es Él, tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es tal cual se purifica. Y dice Colosenses también, y en Hebreos vamos a leer en Colosenses, en Colosenses y en Tesalonicense vamos a leer después otro versículo, pero vamos a leer en Hebreos, que dice una cosa tan importante que el apóstol Pablo también estuvo hablando, ¿no? Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19, dice, de 18 al 19, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asimismo la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme andar en el alma, el que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor nos estaba explicando, porque el orden de Melquisedec, que estaba ahí, lo explica mejor en el encuentro que tuvo Abraham con el sacerdote de Melquisedec, y al que le dio los diezmos y el que él pudo expresar lo que él tenía, pero este era Dios, Jesús, y como entonces todavía no se había manifestado la persona de Jesucristo en la tierra, entonces esto dio ahí, pero dice ahí justamente que en ese tiempo ya se hablaba de que él entró en donde estaba
justamente la presencia de Dios que ellos creían en el arca, allí en donde estaban, y dice que donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que se presentó, y esto es lo que estaba explicando en Hebreos. Y también la esperanza de gloria a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio está entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Esto es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Pero yo estaba mirando acerca de todo lo que el Señor nos quiere hablar y hacer entender. Y yo estaba leyendo también en Romanos, en otra versión de la Biblia, de otra Biblia, estaba leyendo la gloria futura que dice, ¿no? Y ese está en el versículo, en el capítulo 8 de Romanos, y también versículo, yo voy a leer desde la gloria futura que dice: de hecho considero que nada compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Eso no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firmeza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que nos espera cuando nosotros creemos. Pero lo demás que viene y dice, y los aclara muchísimo, dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros asimismo, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O sea que nosotros, mientras estamos creyendo que la palabra nos dice, Dios nos habla, y nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo murió por nosotros allí en la cruz, pero todavía nosotros, Él nos dio la herencia, pero todavía nosotros no estamos disfrutando eso, sino que nosotros estamos esperando su venida. Y esa venida de Cristo es la que nos da la respuesta. Dice: porque de esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. O sea que la esperanza me habla de constancia, de ser constantes en creer, en determinar que nosotros somos hijos de Dios, en que creemos en Él, en buscar en la palabra, en la oración, en buscar en la llenura del Espíritu Santo, en poder confiar en todas las cosas que la palabra nos dice. Y con esto dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, en esto que yo les decía, que hay todas estas cosas que están saliendo a flote de gente que cree, tiene otras creencias, no en Dios, porque hay algunos que dicen que sí creen en Dios, pero dice, acá yo puse otra cosa que dice fuerza creadora, que confronta, dice: el entusiasmo no confronta a una esencia, se concreta que nuestro creador, sin Dios el camino se llena de espinas, en cambio Dios dentro de mí, parado en nosotros, es un bien mayor. O sea que está hablando de algo que nosotros tenemos que pasar, pero no está hablando firmemente, no nos aclara qué quiere decir, porque si nosotros hablamos de Dios en general,
Si hablamos así y uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, le va a decir, generalmente le va a decir que sí. Pero ¿usted cree en Jesucristo y que Jesucristo vino a morir también en la cruz porque está todo? Pero ellos no tienen a Jesucristo como dice la palabra, que nosotros expresamos en la creencia que nosotros estamos diciendo, estamos esperando todas estas cosas que estábamos leyendo. Y cuando usted lee, la gente no sabe, porque está creyendo un poco, es una mixtura entre lo que piensa el hombre, entre las oportunidades que él tiene de expresarse, en todo el poder que él tiene, en las opciones que él puede tener al confiar en sí mismo, en buscar sus cosas y su persona, y en decir que él tiene a Dios en sí, como está diciendo acá, que él tiene a Dios en su interior y que el pasado de Dios, o sea, dentro de él, es un bien mayor. O sea que no está hablando de lo que el Señor me está diciendo. Y acá, en esta versión que estamos leyendo en este momento, estaba hablando el comentario. Dios dice, dispone de todas las cosas en la vida de los creyentes para bien. Esto significa que todo que se dispone para que tengan un estilo de vida agradable, un futuro placentero y feliz. El bien aquí menciona, pese a que no lo define ni se especifica, debe entenderse como un bien espiritual y eterno. Dios usa toda la vida de los creyentes y con frecuencia las penurias en la vida de ellos para rehacerlo, transformándolos en semejantes a su Hijo. Todo lo que nos ocurre, lo fácil, lo difícil, la pena, el dolor, la alegría, un propósito, lograr que nos asemejemos más a Jesús. O sea que estas otras creencias me dan un montón de cosas a creer en mí, en que yo puedo tomar opciones, en que yo puedo tomar rumbos que no están escritos. O sea que no me está hablando del Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y acá en estas lecturas que hemos estado viendo está mencionando a Dios Padre, a Jesucristo como Hijo y al Espíritu Santo, que es aquel que estaba diciendo y leíamos acá, que Él intercede también por nosotros, o sea, la Trinidad. Y esto que la gente por ahí cree son cosas que están con una aproximación de un ser poderoso, pero que ellos tienen determinación. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque hoy en día se está expandiendo mucho todas estas cosas. Y Jesucristo, que es el Señor, el que nos salvó, el que nos atrajo así, que murió por nosotros, es aquel que nos está dando la respuesta de la palabra, de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo disponer lo que quiero, ni tampoco puedo hacer todo lo que quiero, porque Él es la esperanza de gloria, como dice Hebreos, y también como está manifestando que Él manifiesta lo que hemos de ser. O sea que Él está hablando de una presencia como Dios Padre, de una presencia como Jesucristo, y por el Espíritu, Él nos sigue convenciendo, porque cuando venga Jesucristo nosotros vamos a conocerle cara a cara a Él, y vamos a ver como un espejo que nosotros también vamos a tener. O sea que Dios nos está mostrando que nosotros tenemos esa Trinidad y que eso es lo que nosotros tenemos que entender y hacer caso. Por eso estábamos leyendo en las distintas versiones, en las distintas palabras que estaban acá escritas, y que nosotros podemos entender un montón de cosas de lo que es la riqueza de la palabra de Dios. Y la confianza y la esperanza, en la duda trae fracasos, dice una de las cosas, ¿no? Confianza y esperanza no es lo mismo. No es lo mismo. La confianza es lo que yo hago cuando confío en la esperanza que Dios me ha dicho que Cristo va a venir a buscarnos y que somos salvos por medio de Jesucristo. Eso es, pero no es igual, no es igual. Es algo que por causa de que Dios me ha dado la oportunidad de que yo tenga una esperanza, porque es lo que Cristo hizo conmigo en la cruz,
con cada uno de nosotros, nos produce en nosotros la esperanza, o sea que ahí sí va confianza y esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Jesucristo y Él es la esperanza de gloria. Esa esperanza de gloria que nos narra la palabra. Y yo digo que Dios nos ayude. En Colosenses capítulo 1 dice que la esperanza a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Y eso es lo que a veces la gente no entiende y que está confundida. Y que nosotros como cristianos tenemos que entenderlo también. Tenemos que asimilarlo. Muchas veces nos preguntan la gente, ¿y qué va a pasar con aquellos que se murieron ya? Aquellos que no tienen, porque cuando le damos la palabra, ellos dicen, ¿cómo va a ser con esto? Van a resucitar, van a estar, pero la palabra que leíamos estaba diciendo que aquellos van a resucitar cuando venga Jesús a buscar. Ellos van a resucitar, ellos van a resucitar para que nosotros podamos entrar juntamente con ellos, porque Dios va a resucitar a aquellos que son salvos, aquellos que le han creído, o sea, que que nos precedieron a nosotros, aquellos que creyeron en la palabra desde el principio de la palabra, no en estas cosas que son efímeras, que no se entienden, en aquellos dioses que han creado la gente, en aquellas ilusiones. Bueno, todos estos revoltijos que hace la gente hoy en día y que está como meditando. La meditación que nosotros tenemos que hacer es la palabra de Dios, en la confianza, en la esperanza de Él. Y esto nos alienta a nosotros para que podamos tener seguridad, para que no nos vayamos de un pensamiento a otro, para que no nos confundamos, para que el Cristo que nosotros estamos proclamando sea realmente lo que Dios nos ha dicho, como le dijo, ¿quién es Dios? Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Esto es lo que se explicaba los discípulos, los que le hicieron entender a la gente que se convirtieron en Cristo, y cuando ellos alcanzaron a ver todo lo que Cristo hacía a través de sus vidas, ellos pudieron entender. Sin verlo, pudieron entender porque se ejecutaban aquellos milagros que Dios les hacía en sus vidas y en las vidas que estaban proclamando los discípulos. Así que en esta noche, qué bueno que nosotros podamos entender más con principios y leyendo la palabra estas cosas, que es bueno que nosotros, que dice viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y nosotros justamente estamos viendo qué significa la fe, la esperanza, y en el martes que viene, si Dios quiere, vamos a estar hablando del amor. ¿Qué significa todo esto para nosotros como creyentes? ¿Qué significa aquellos como nosotros, como hijos de Dios? Aquellos que ya no partieron, que están en el seno del Señor, allí con Él. ¿Qué significó para ellos? Porque algunos de ellos dieron su vida por Cristo. Así como Cristo dio la vida por nosotros, ellos también estuvieron para poder dar sus vidas, como que algunos los apedrearon, los mataron, los aserraron por causa del Señor, y otros por causa del Señor tuvieron unos triunfos tremendos. O sea que esta dualidad que nosotros podemos creer en el Señor por causa de la palabra, tiene que ser claro más que nunca en este día. Y esta palabra es la que nosotros tenemos que enseñar en este tiempo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos de las iglesias, a aquellos que están dando la palabra de verdad, porque se confunde. No es cualquier cosa, no es ninguna cosa de esa que nos hace volar por el como la palabra que lleva el viento, no es ninguna doctrina diferente, que no nos equivoquemos. Por eso la esperanza
esta esperanza y esta confianza que nosotros tenemos en el esperar a Jesucristo está narrada en la palabra. Y eso es lo que nosotros esperamos. Hoy en día, con todo lo que está aconteciendo, la gente está yendo más a ver qué es lo que pasa. Que viene el fin del mundo, que viene esto, que vienen las pandemias y todo. Dios está cumpliendo con su palabra, pero lo produce de manera que ya lo sabemos nosotros porque la palabra lo dice, no porque Él quisiera que pasara todo esto, sino por causa de que Él está haciendo justicia. La justicia de Dios muchas veces nosotros no la entendemos, y cuando pasamos a veces momentos difíciles no lo entendemos, pero justamente en esta expresión que leíamos aquí, en esto, que nosotros, Él sabe, el Señor, que nosotros pasamos a veces dolor, que pasamos cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando que es el fin hasta que nosotros nos damos cuenta que Dios es real. Así que en esta noche vamos a orar para que el Señor pueda reafirmar en nosotros todos estos conocimientos y que nosotros podamos en este tiempo creer en el Señor, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros no nos vayamos para ningún lado. Dios es central, está en el centro de nuestro corazón, está en el centro de la creación, está sentado en el trono de la gracia. Él está allí y está escuchando nuestro clamor. Él es aquel que intercede por nosotros, y el Espíritu Santo está con nosotros, aunque no lo vemos, pero sí lo sentimos. Por eso en esta noche vamos a orar y vamos a confiar en el Señor. Y vamos a creer, y vamos a confiar. Si alguno quiere recibir ese Dios trino, vamos a orar por esto, para que pueda entender todo lo que se entiende a través del Espíritu Santo, que las experiencias que tuvieron también los apóstoles y todos aquellos que hemos confiado en el Señor. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos aclaras las cosas, porque a veces para nosotros como humanos nos es difícil entender ciertas cosas, pero tú has sido claro en lo que has dejado a través de tus apóstoles, a través de tus siervos, a través de la palabra. Y si seguimos leyendo también en todo lo que es la expresión de la palabra, en Jesús, en aquel que nos ha dejado su palabra y su ser, y en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor, podemos entender que tú eres un Dios real y que estamos esperando al Cristo de la gloria que ha de venir por nosotros, porque le hemos creído sin haberlo visto. Señor, te damos gracias por esa misericordia. Rogamos ahora, si hay alguno allí que no conoce a ese Cristo de la gloria, aquel trino Dios, que pueda en este momento pedirle e inclinar su corazón para que Jesucristo entre en su vida y pueda hacer la obra que Él necesita. Cada uno de los vivientes en este tiempo, que están tan ansiosos, tan miedosos, tan depresivos, con tantas cosas, tantas preguntas que se hacen interiormente, Jesucristo es nuestra respuesta. Por eso oramos y creemos. Si esa persona está, Señor, tú le puedas mirar, tú puedas entrar en su corazón, convencerlo de todos estos principios de la palabra y hacer un milagro en esa vida. También queremos orar por aquellas personas que están enfermas, porque Jesucristo también murió por aquellos enfermos, para que nosotros fuésemos sanados a través de las llagas de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Oramos que si hay allí alguno que tiene dolencias, que tiene alguna enfermedad, creemos, Señor, que por las llagas de Jesucristo tú has sanado, y por esas mismas llagas, Señor, tú has pagado, Señor, todas nuestras rebeliones, y por esa sangre vertida allí en nosotros tenemos cobertura, porque tú eres escudo alrededor de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y estamos agradecidos, Señor, y estamos allí convencidos y queremos ser parte de este reino que somos los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, te alabamos y te bendecimos en todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Así vamos a vernos nuevamente el martes que viene, si Dios quiere, para ver esta otra parte. Así completamos todo esto que es tan importante. Dios les bendiga y ya nos vemos.